Ok, ya dejaba grabar. Ok, listo. Bienvenidas. Vamos a seguir hablando de lo que es la educación. La semana pasada hablábamos un poquito de lo que era el nuevo modelo educativo. Hemos, en varias sesiones abordado lo que es este nuevo modelo, conociendo un poquito de Creo que pues poco a poco lo vamos a ir conociendo un poco más. Realmente, pues hasta el siguiente ciclo escolar, ¿no? Es cuando realmente vamos a ver qué es realmente lo vamos a vivir, ahora sí como debe de ser, ¿no? Nos platicaba la semana pasada Carmen que ella ahora que trabajó con este proyecto integrador que le fue muy bien, que la verdad sus alumnos les sorprendieron mucho y creo que es algo que a lo mejor nos va a pasar a todos, ¿no? En cierto punto. Por ejemplo, las chicas que ya trabajan en preescolar, pues ellas comentaban, ¿no? Que para ellas no es algo nuevo porque pues en preescolar así se trabaja y que está muy padre y que pues sí es como muy fructífero, ¿no? Entonces, creo que vamos por buen camino hasta este momento. Veíamos pues las características ya de lo que es el sistema educativo, qué es, cómo se compone, sus características, varias partes de que es indispensable pues saberlo. Hemos visto ya como esta historia, esta evolución del mismo sistema educativo, ¿no? De cómo ha ido, pues la verdad ha ido como creciendo, pues poco a poco han ido modificando cosas y se ha ido reestructurando un poquito cada vez más, ¿no? Y pues siempre como para buscar la mejoría de esta calidad educativa. Aquí, ahí ya pues la semana pasada veíamos la importancia de las metodologías que se van a trabajar. Les dejé ahí una tarea, que sea un organizador gráfico, donde ustedes pues pudieran tener como más palpable lo que son estas metodologías, las conozcan un poquito más y que pusieran dos ejemplos de qué se puede hacer en este tipo de actividades. Así, pues ustedes ya se van a dar a la tarea de ir conociendo qué realmente se va a trabajar y cómo se va a trabajar en lo que es pues por lo menos toda esta educación pública en lo que es el siguiente ciclo, ¿no? A partir del siguiente ciclo. Y como pasó con el modelo educativo del 2017, que fue avanzando y fue cada vez mejorando, cada vez más, tanto la profesionalización de los docentes como la mejora en la calidad educativa, pues yo creo que va a pasar lo mismo, ¿no? Con este modelo. Al principio vamos a estar así, vamos a ir avanzando poco a poquito, pero mientras vaya avanzando, pues yo creo que todos vamos a ir avanzando, ¿no? Al mismo tiempo. Entonces, creo que se va a mejorar. Hay mucho que hacer dentro de lo que es la educación, como lo hemos mencionado mucho, ya desde hace muchos años, pues se buscaba esta calidad educativa, que hoy en día, pues es como el máximo trabajo que tenemos que hacer como docentes, ¿no? Buscar esta calidad educativa, buscar que el alumno se interese en las clases, que vea las ventajas del por qué está ahí sentado, ¿no? Por qué está recibiendo esa información y que esa información sea útil para ellos, ¿no? Que la utilicen. ¿Para qué me va a servir? Saber esto, ¿lo voy a utilizar o no en mi vida normal? Entonces, tenemos que buscar y desde ahí tenemos que planear. Los proyectos integradores buscan esta parte, ¿no? Que lo planteen en su vida cotidiana, que ese proyecto que están haciendo lo van a dar a conocer y que lo van a vivir aparte, ¿no? Y que le van a ver la utilidad de para la vida, ¿no? Entonces, está muy padre, es muy interesante. Ahí está el documento. Si tienen dudas, vuélvanlo a checar. Todas estas metodologías, ya habíamos comentado, no son nuevas. Ya anteriormente las utilizábamos como metodologías activas, como estrategias que nosotros utilizábamos para complementar temas o así, ¿no? Con un proyecto. Y ahora vamos a trabajar todo el tiempo con estos proyectos integradores o este tipo de proyectos que va a estar padre, ¿no? Es una forma interesante de trabajar y que nosotros como docentes nos va a sacar de la zona de confort. Sí, Natalie. Maestra, entonces tenía que poner yo, por ejemplo,
Estoy trabajando lo de los reporteros Ajá, en lenguaje y comunicación. Tenía que poner los aspectos que me daban, pero también cómo lo iba a trabajar, porque yo hice nada más el mapa conceptual como los aspectos de las dos partes, ajá, en lo que sí me puede dar, que es lenguajes, y el otro creo que era algo así comunitario, venía, no ajá, recuerdo servicio muy comunitario, ajá. bien. Ajá. Pero no le describí qué voy a hacer. ¿Eso también se tenía que poner? Sí, ajá, como un ejemplo de qué se puede hacer. Ah, ok, Pero, para modificarlo. ajá, Porque se sí, lo mandé, pero sí, lo puedes a completar, no, no perdón, te... es que se estaba como cortando. Solo- no es- muy bien, sí, para eliminarlo y completarlo. Lo Gracias. pueden complementar y aquí la idea es que más adelante veamos estas tareas, bueno, si alcanzamos hoy lo hacemos, y ir viendo, como les decía, a veces a lo mejor un mismo tema lo podemos tratar de muchas maneras diferentes, ¿no? Todo depende del docente, de la creatividad que tenga. Entonces, igual los proyectos, podemos llevar el mismo proyecto y cada quien le va a dar un enfoque bien diferente. Entonces, ay, no, disculpa. Este, aquí lo interesante es esto, que nos nutramos como docentes, ¿ok? Y como les decía, o sea, este modelo educativo nos va a sacar de la zona de confort y tenemos que estar, y es uno de los objetivos que tiene este modelo educativo, o sea, que los maestros estén en constante, capacitación. Sí, que se estén actualizando, que estén buscando las mejores maneras de mejorar la calidad educativa. Ay, discúlpenme, ando bien enferma. Entonces, bueno, ya con esto tenemos que ver también en qué punto estamos parados, ¿no? O sea, de toda esta evolución educativa, de todo este crecimiento que hemos tenido, en qué punto estamos ahorita, ¿no? Después de una pandemia también que fue como muy difícil, donde se tropeció por algunos aspectos, se entropeció la educación o esta funcionalidad. En algunos, en otros casos no. O sea, creo que hubo sectores donde la educación pues bajó de nivel, se estancó, no hubo esta fluidez que fue en gran parte del territorio pues, mexicano y en otros territorios, ¿no? En otros países. Pero hubo otra vertiente, ¿no? En donde sí se pudo hacer, donde se modificaron, donde las clases fueron interactivas, donde los alumnos aprendieron, donde hasta los papás, ¿no? De repente, ahí se notaba tu trabajo como docente, que ellos mismos te decían, es que maestra, yo también estoy aprendiendo, o sea, me siento y escucho las clases y yo también estoy aprendiendo, este, perdón. Y ahí veías que, bueno, que estabas haciendo un buen trabajo, de forma virtual, ¿no? Entonces, me gustaría escucharlos un poquito ustedes respecto a lo que han visto de todo este crecimiento y que me digan ustedes cómo ven ahorita la educación actualmente. ¿Quién quiere empezar? A ver, ¿quién se anima? Flor, ¿tú qué opinas? Flor. La pregunta es, ¿cómo han visto ustedes, o quiero escuchar su punto de vista en cuestión de la evolución que ven del sistema educativo, este proceso que se ha llevado y cómo ven actualmente la educación?
¿Le hace falta, no nos hace falta? En la actualidad con la pandemia vieron un rezago educativo, o nada más estancó la educación, o sea, ¿qué ven ustedes dentro de este proceso? Dice, si hubo mucho avance con la pandemia, ¿qué tipo de avance? Por ejemplo, Pues más que nada de la tecnología, ¿no? ajá, Porque antes no se usaba todo eso y con lo de la pandemia empezaron a, pues ahora sí que a sacar nuevas estrategias para poder implementar bien sus clases. así es. Muy Tuvieron bien. como que improvisar. Ok, muy bien. En ese aspecto tecnológico sí hubo un gran avance, súper avance, porque luego había muchos maestros que le tenían mucho miedo a la computadora, ¿no? Y que con todo el miedo, órale, ándale. Tenías que, ¿no? Te forzaba y creo que fuimos mejorando, ¿no? Muchos empezamos con mucho miedo a esta parte tecnológica, a dar las clases, a diseñar clases, de manera virtual, a darlas, y ese fue un gran crecimiento, ¿no? ¿Qué otro, pues, otra ventaja le podemos dar o desventaja? Jackie, ¿tú qué opinas? Jackie, ok, ¿alguien más que quiera participar? Flor, Mariana, Carmen. Bueno, en ventajas, yo le veo, maestra, que, o sea, hay interés porque la educación, pues sea de calidad. Hay un interés, sí se está, creo yo que sí se está trabajando en una integración, o sea, completita. Yo creo que nos va a ayudar mucho el trabajar en proyectos a lo que se perdió en la pandemia en cuestión de interacción, de estar con compañeros, de trabajar en equipo. O sea, esos 2 años que se estuvo en pandemia, que estabas tú nada más detrás de la computadora, se perdió mucho eso. Hay niños que entraron a la escuela, por ejemplo, en primero, ¿no? Que venían a lo mejor de un preescolar, pero entraron en primero a la primaria y en pandemia y cursaron primero y segundo. Entonces llegan a un tercero y no saben ese, ese trabajo en equipo o peor tantito, entraron a un preescolar en pandemia, su preescolar lo hicieron en pandemia y entran a un primero y están peor, o sea, porque no hay esa integración, no hubo ese contacto físico que tanto se perdió en pandemia. Entonces creo yo que este cambio en proyectos integradores nos va a ayudar mucho para eso, eso que se perdió en cuestión emocional, social. O sea, eso creo yo que sí va a ayudar mucho, muchísimo. Que la parte social fue la más afectada, ¿no? O sea, sí hubo yo siento que sí hubo este avance de tecnología, esa fue una de las grandes ventajas. Nos sacaron de nuestra zona de confort a todos, tanto a los niños, a los papás, a nosotros como docentes, pero sí hubo un rezago educativo por ahí, ¿no? O sea, como tú dices, aparte de que siento que muchos niños se atuvieron, pues, o sea, ahorita como que yo siento que con mi grupo de quinto también atenidos a que yo les resuelva todo. Por lo mismo como trabajaron o como la maestra dio las clases en ese tiempo en línea, que yo creo que les daba todo tal cual, como muy preciso, para evitar a lo mejor que a lo mejor tuvieran dudas, o no sé, fue demasiado, demasiado clara
en ciertas partes que los niños no saben trabajar solos, que les da miedo equivocarse, que esta parte social también es como muy individualista y son cosas que, como tú dices, en el nuevo modelo educativo nos va a ayudar a que el trabajo sea más en equipo, que no sea individualista, que tengamos más interacción social y esta parte está bien. Entonces, y a dejarlos que ellos trabajen y a dejarlos encontrar sus propios errores. Esa parte está muy bien. Entonces, como docente tienes que permitir que tus alumnos se equivoquen. Es bien importante dejarlos que se equivoquen que, ay, no, porque todos saben, no quiere decir, o porque no los dejas que se equivocan, que van a estar al 100%. Entonces, yo lo veo con este grupo, ¿no? Que les da un miedo, y ahorita poco a poquito, pues se suelta, ¿no? Ya de repente en algunas actividades, o sea, a veces ni leen las actividades y les digo, ¿la van a hacer solos? No, y les sufren. Y luego, a ver, espérense, lean la instrucción, chequen qué van a hacer y ya lo hacen, ¿no? Ah, no, sí podemos. Oigan, entonces, hay que dejarlos que trabajen solos, no todo el tiempo. Nosotros tenemos que estar ahí así, aquí sí, aquí no, aquí sí, aquí no, y no te equivoques, no, que se equivoquen, es lo mejor. Entonces, esto va a hacer que crezcan un poquito más, y es lo que este modelo educativo trata también de hacer, ¿no? Bajo la marcha, bajo la experiencia, ellos se van a equivocar a la hora de organizarse, a la hora de dar a conocer los temas, al interactuar con sus compañeros, vamos a estar en ese proceso de prueba y error. Entonces, es importante no dejarlos. Dice Adanari, les da miedo hacerlo sin ayuda de un intermedio exacto, o sea, todo el tiempo necesito que me estés ayudando. Entonces, sí es importante dejarlos que se equivoquen, dejarlos solos y no por eso vas a ser un maestro flojo, obviamente, si tu intencionalidad es esa, o sea, obviamente si lo haces a ellos, que lo hagan ellos y sí, sin ese cuidado, pues claro, ¿no? Pero aquí la idea es hacerlo con el cuidado, observando, guiándolos, seguirlos cuidando, pero de lejitos, para que ellos se equivoquen y que ellos aprendan. Entonces, es muy importante. Yo les decía que, por ejemplo, en las clases de robótica, pues se hace así. Tú llegas, les presentas el armado que van a hacer, de qué se trata, y ellos tienen que ir armando solitos. Y tú como maestro de nada más estás ahí de que si ves que se están equivocando en algo, a ver, fíjate bien otra vez en la instrucción, mira, fíjate aquí, y tienes que ir dejando, o sea, tú como maestro no puedes intervenir mucho en el armado que ellos están haciendo. Y ya al final les das una explicación y todo eso, pero lo entienden perfecto porque lo armaron ellos solos. Entonces está padre. Entonces es la idea que se trae con este tipo de proyectos, que ellos armen y tú nada más estés ahí de, hey, aquí esta pieza no va, nada más. Vuelve a observar, vuelve a reintentar. Entonces, y si es funcional, si aprende. Entonces, a lo mejor nos quitan un poquito de cierta manera, esta parte de que todo el tiempo estamos así, ¿no? El libro, el cuaderno, dejen poco el apunte, déjenles explico, espérame esto, lo otro. Entonces es como que nos van a tener un poquitito quietos de cierta manera y a lo mejor es esta nueva forma de cómo vamos a trabajar. Lo que platicábamos, ¿no? Que puede ser que nos dé miedo y eso que a lo mejor ahorita era de que, ay, no, a lo mejor no va a funcionar, ¿cómo no voy a dar clases? ¿Cómo no voy a explicar? Pero sí se puede aprender de esa manera. Varias cosas se aprenden así. Por ejemplo, yo así aprendí a nadar. La maestra nunca se metió a la alberca. Jamás se metía a la alberca. O sea, nada. Así nada. Entonces, a mí me daba mucho miedo y al final terminé nadando y fue mi propio esfuerzo. Entonces, está bien padre porque te avientan a hacer cosas que dices, ay, ¿cómo lo voy a poder? No puedo, o te la vas creyendo de que no puedes y al final puedes y entonces es como un crecimiento y un sentido de éxito más padre, ¿no? Entonces, bueno, vemos que esta pandemia nos afectó. Rezago educativo creo que sí hubo, creo que los niños sí están de cierta manera muy estancados
este ciclo escolar en particular, que es 2022-2023, creo, no sé, ustedes me dirán si sí, si no, siento que ha sido muy pesado, pero ha sido pesado porque llevamos 2 años que rompimos con este ritmo, que nos sacaron de este ritmo, que fue bajando el ritmo en cuestión de estas clases virtuales, que era como más cómodo estar en casa, que me levantaba a los 5 minutos antes de que empezara la clase y ya te daba una chingadita y vámonos a esto, y que en la presencial conlleva más tiempo, ¿ok? Lleva más interacción, lleva más esta forma social, este sentir. Entonces, después de esos años, creo que este primer ciclo que se ha empezado realmente de forma presencial, que hay interacción, que tienes que ajustarte a más tiempos, esto hace que este ciclo en especial sea muy pesado, aparte por los cambios, que las capacitaciones, que tienes que hacer más esto, más lo otro, y se nos van abonando muchas cosas, ¿no? Entonces, que dice Natalie que se está cortando. ¿Todos me escuchan cortado o no? Entonces nada más era ella, yo creo. Bien, entonces, no sé, bueno, los que están ahorita en esta área, ¿ustedes cómo han sentido este retorno a lo presencial? ¿Si han sentido como muy pesado este ciclo escolar? ¿No lo han sentido? ¿Qué ventajas han visto respecto a esta nueva presencialidad? Yo siento, maestra, que estamos trabajando o sea, tu año que tienes, por ejemplo, usted quinto, yo segundo, Ajá. pero también estamos trabajando con cosas del año pasado. Ujú. O sea, por ejemplo, yo con cosas de primero, usted con cosas de cuarto. Sí. Entonces, es bien pesado por eso, por lo que tienes tú como que abarcar. O sea, a lo mejor tú das por un hecho, bueno, a mí me pasa, porque yo ya tengo muchos años dando segundo. Entonces, siempre me había pasado que, por ejemplo, hablaba de un tema y ya los niños tenían algo de conocimiento de ese tema porque lo habían visto también en primero, ¿sí? Ujú. Entonces, para mí era más fácil como continuar o entrar pues al tema sin, ¿cómo le diré? Sin una introducción tan elaborada, porque ya traían algo previo de eso. Ahorita no, ahorita ese previo no existe. Entonces, pues tienes que empezar y empezar del nivel abajo de primero, porque si tú les quieres enseñar el mismo tema en el nivel de segundo, pues no te lo van a entender, porque no traen ese previo, ¿sí? Ujú. Entonces, es bien complicado, ¿por qué? Porque tienes que empezar tu clase con el nivel de primero, pero la tienes que acabar con el nivel de segundo, porque si no, no va a haber un avance. Ujú. Entonces, sí, se atrasa un poquito más. El tema a veces no lo ves, si era un tema a lo mejor que se veía en 3 días o en 2 días, o a lo mejor en un solo día, pues no lo es así, por el que tienes que empezar desde primero, o sea, desde ver cómo se ve en primero ese tema, luego empezarlo a meter a lo que es en segundo y terminar en cómo es en segundo. Creo que eso es lo complicado, maestra. Sí, Estamos sí, trabajando con dos diferentes 2 grados al mismo tiempo. grados. Así es, y a veces hasta con 3. Yo, por ejemplo, Sí. los de quinto, a veces, la otra vez les dije, esta actividad es de tercer grado, miren, hasta aquí dice, ¿cómo? Y yo, sí, así que no hay por qué decir que no van a poder o cosas así. Ah, ok, entonces ya se esfuerzan un poquito más, ¿no? Porque ya no es de cuarto, ya es de tercero, ya les bajé mucho el nivel. Entonces, sí hay cierto rezago educativo y pues vamos a ver qué se puede implementar, qué podríamos hacer para hacer este avance o qué se está haciendo al respecto. Vamos a ver algo de eso el día de hoy.
Listo, dice la educación en 2022, tres premisas para la recuperación. ¿Qué podemos hacer para recuperarnos o qué necesitamos, ¿no? Después de esta emergencia sanitaria, después de este tiempo con el que estuvimos, pues de cierta manera estancados, donde ya vimos, hubo ventajas, sí, muchas, ¿no? Pero también muchas desventajas y la educación, pues de plano, yo creo que sí hubo un corte, sí hubo un estancamiento cañón, de que yo creo que si México iba atrasado 2, 3 años, pues se atrasó otros 6 años más, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer para recuperar esta educación o poder seguir avanzando? Aquí nos dice que hay tres posibles soluciones. Una es tejer las soluciones como trajes a la medida. ¿Qué nos quiere dar a entender? Y esto, por ejemplo, lo escuché también en la conferencia que les decía de la caravana de la nueva escuela mexicana, donde el tallerista nos dice, ¿no? Que la idea es buscar estas estrategias, estas nuevas formas de enseñar bajo nuestras necesidades, que como bien muchas de las metodologías que vemos no son, no están inventando el hilo negro, no es algo súper nuevo, hay muchas de las metodologías que ya están implementándose en otros países y aquí lo vamos a empezar a implementar tal cual o de una manera general, pero lo que vamos a cambiar va a ser el enfoque. Lo que se hacía anteriormente era, mira, Finlandia está, está haciendo estas estrategias, está siguiendo este modelo educativo, y entonces se lo traían tal cual. Por eso no funcionaba, ¿no? No había como ese avance, o sea, de que por qué hay así y aquí no. Entonces, ¿qué sucede? Que, ok, su estrategia está padre, pero déjala adapto a mis necesidades, le hago modificaciones, y no nada más como currículum oficial, sino que también como ahora que se va a hacer esta gestión escolar ya interna dentro de la escuela, ok, ya el gobierno se trajo esta estrategia o este modelo educativo, ya la adoptó para que se trabaje en México, pero pues en Jalisco se va a trabajar de una forma totalmente, que en Ciudad de México, que en Oaxaca, que en otros estados, por las mismas necesidades que hay en estos lugares, ¿no? Pues aquí nos menciona, en el momento que estamos viviendo es fundamental procurar una regulación que sea suficientemente flexible para permitir acciones de innovación desde cada escuela y en su caso que incentive la escalabilidad de estas medidas. Si bien es conveniente considerar las experiencias que han tenido otros países y las buenas prácticas recomendadas por los organismos internacionales, no debe olvidarse que las soluciones que hayan tenido éxito en un país no necesariamente lo tendrá otro, que era lo que sucedía, ¿no? O sea, se robaban estrategias y es más, hasta en consejos técnicos nos ponían videos de lo que se trabajaba en otros países y que ya se iba a implementar aquí, ¿no? Entonces, y pasó muchas veces y no teníamos el mismo avance que ellos. Entonces, algo ahí estaba fallando. Dice, aquí como ejemplo, dice un elemento distintivo que explica el mejor ejemplar de Finlandia durante las últimas décadas radica en sus estrategias de formación inicial docente. Si cierta estrategia finlandesa de formación docente se traslada a otro sistema educativo, difícilmente se lograrán los mismos resultados debido a las diferentes circunstancias económicas, sociales, políticas y culturales de cada nación. Así, en el rediseño del régimen regulado de la educación funciona retomando la idea de Anillo Ortiz, en el sentido de que el servicio público debe entenderse como un traje a la medida. Las estrategias y potenciales soluciones deben seleccionarse para después ser adaptadas al escenario que se trate. Entonces, ¿qué y es lo que se va a hacer en este nuevo modelo educativo? Ok,
existe este modelo, posiblemente ya se está aplicando en muchos otros países, porque muchos otros países van a empezar a trabajar también con proyectos integradores, pero si ustedes se fijan en esta parte y la veamos la clase pasada, existe esta vertiente de gestión escolar, donde nos da apertura del rediseño. Entonces, ellos diseñaron este modelo educativo adaptándolos para las necesidades de los mexicanos, pero aún hay otro huequito donde tu docente en particular puedes hacer y modificar este diseño o seguirlo diseñando bajo tus necesidades, ya sea del salón de clases o de la misma escuela. Entonces, ¿qué vas a hacer aquí? Pues vas a hacer tu traje a la medida. Por ejemplo, en este caso, ellos nos están dando la tela, nos están dando algunos patrones, pero al final tú vas a medirlo bien, tú vas a lo mejor a hacerle otra costura diferente, entonces es lo que se va a hacer en la actualidad, ¿no? Este, o futuramente, ¿no? Dentro del siguiente ciclo escolar es lo que se va a trabajar esta parte, y no lo mencionan mucho, tanto en las conferencias o en los mismos cuadernillos que nos dan de consejo técnico de el rediseño, rediseño, rediseño y esta gestión escolar o esta autonomía escolar, donde nosotros vamos a tener esta libertad de ir estructurando los contenidos, ¿no? A partir de las necesidades de mi grupo o de la escuela. Entonces, por eso, pues anteriormente no funcionaban tan bien los modelos educativos que de repente se empezaron o se impartían, ¿no? Porque tal cual como se trabajaba en Estados Unidos, en Finlandia, en Chile, en Argentina, se lo traían y órale, hay que implementarlo. Y claro ejemplo fue, de hecho, ahora en la pandemia, que hubo ahí un error de las clases televisadas, que había como, las televisaban y había lenguaje en señas. Entonces, la persona que estaba haciendo las indicaciones con las manos, con este lenguaje de señas, hizo una seña no mal, sino que no está dentro del lenguaje de señas mexicano, que era de otro país, o no sé. Y hubo un escándalo respecto a esa parte, entonces eso hacían, ¿no? ¿Qué están haciendo ya? Ah, lo mismo, entonces, órale, tráetelo. Y no checaban de que realmente es lo que necesitamos, o así, o sea, ese es un detallito súper chiquitito. Y hace mucho también empezaron a ver ciertas errores también en los libros de texto. Siguen existiendo errores en los libros de texto, tanto en los de secretaría como el de las editoriales de la Guía Santillana hay muchos errores. Entonces, no se fijan y nosotros tenemos que hacer esa parte, ¿no? O sea, de fijarnos de la hora de planear, checar que realmente sea la información correcta, ¿no? O que no sea una información que a lo mejor que no esté tan actualizada. Ahorita lo que nos sirve es lo que existe hoy, no tanto lo que pasó tan años atrás. Entonces, esta parte de rediseño se va a implementar, ¿no? Y no lo decía o venía en la conferencia de este chavo, les pasé la conferencia, está súper larga, pero él menciona esta parte, que ahorita este nuevo modelo educativo, esta nueva escuela mexicana, la NEM, pues es totalmente para los mexicanos, ¿no? Desde una pedagogía mexicana. Y es esta parte, o sea, hacernos este traje a la medida, como nos menciona aquí. El siguiente punto importante para mejorar esta calidad educativa o seguir evolucionando dentro de los aprendizajes de los alumnos es empoderar al personal directivo y docente de cada comunidad escolar. Aquí, pues ya también, o sea, irnos capacitando, ¿no?
salir de esta zona de confort, de buscar las metodologías, de buscar nuevas formas de trabajar, cómo puedo implementar esta estrategia, ahorita que estamos con, por ejemplo, con la cultura de la paz, no nada más es ay, niños, hay que tratarnos bien y listo, ya quedó. Entonces, buscar más estrategias de interacción, de juego, de hacerles que agarren el sentido de las cosas, el sentido de la responsabilidad, que las metodologías que nosotros utilicemos, y nos lo dice muy claramente también en las guías de este consejo técnico y en las conferencias que los maestros sean expertos en lo que están manejando. En este caso, por eso se van a manejar estas metodologías y tú tienes que ser experto de estas 4, las tienes que manejar súper bien para tener una gran calidad educativa. Y sí, o sea, por ejemplo, cuando tú estás realmente preparado con un tema, das una clase impresionante. Cuando sabes del tema y como que medio sabes si no o no estás seguro de este tema, pues ahí más o menos la haces. Y entonces, lo que se quiere lograr es esta parte, ¿no? Que los docentes sean expertos en manejar estas metodologías, que estén bien preparados para esto, pues que se lleve esta funcionalidad y caer en lo que realmente es la calidad educativa. Lo veíamos, lo leíamos, es algo que hemos estado hablando, o sea, desde hace años se cayó en cuenta en esto, ¿no? Que había la necesidad de tener una buena calidad educativa y que esta calidad educativa nacía del docente, de que fueran expertos. Por eso, anteriormente, la educación se podría decir que a lo mejor antes era mejor, ¿no? Con las reglas ortográficas, con el comportamiento, las reglas, cositas, detallitos así, porque los maestros sí eran expertos, sí, pues es que nada más cubrían esa parte, ¿no? No había tantas metodologías como ahorita, no había tantos problemas de aprendizaje como ahorita, o sea, había como ciertas partes que estaban más reguladas y los maestros, pues sí se volvían expertos, ¿no? De cierta manera. Ahorita, todo el tiempo, pues estás en capacitación, te estás moviendo, este... te mueves de grado, de grupo, en lo que le hayas el ritmo a este grado y así. O sea, por ejemplo, Carmen es una experta, súper experta en segundo grado, porque ella misma lo acaba de mencionar, lleva muchos años en segundo grado. Yo, por ejemplo, a mí dame primero y segundo y órale, como si nada. Un quinto, ya yo había tenido la experiencia de un quinto, entonces este quinto no me está costando nada de trabajo. Voy muy bien, me siento muy bien a la hora de darles clases, de hacer esto, ya voy a ver este tema, órale, ya sé qué voy a hacer, es más, les voy a poner, les voy a agregar. Pero un cuarto, si es como que, a ver, nunca he dado cuarto, es lo mismo que quinto, con un nivel más bajito, pero casi trae los mismos contenidos,